La verdadera historia de un vampiro. Las historias de vampiros se sitúan normalmente en Estiria. La mía también. Estiria no es de ninguna manera el lugar romántico descrito por aquellos que en realidad nunca estuvieron allí. Es un país monótono, sin interés, famoso únicamente por sus pavos, sus capones y por la estupidez de sus habitantes. Los vampiros llegan normalmente por la noche, en carruajes tirados por 2 caballos negros. Nuestro vampiro llegó en tren, un medio de transporte vulgar, y por la tarde deben de pensar que estoy bromeando, o quizás que con la palabra vampiro me refiero a un vampiro de las finanzas, pero no, lo digo muy en serio. El vampiro del que hablo, el que arrasó nuestro hogar, fue un auténtico vampiro. Normalmente se describe a los vampiros morenos, de aire siniestro y particularmente atractivos. Nuestro vampiro, por el contrario, era más bien rubio. De ninguna manera tenía un aire siniestro a primera vista. Y aunque indudablemente tenía una apariencia atractiva, no se podía decir que fuera especialmente apuesto. Sí, desoló nuestro hogar, mató a mi hermano, objeto de mi adoración, y también mató a mi querido padre. Además, debo decir que yo también caí en el hechizo de su seducción, pero a pesar de todo, ya no le guardo ningún rencor. Sin ninguna duda, habrán leído en los periódicos noticias sobre la baronesa y sus bestias. Lo digo para aclarar cómo llegué a gastar la mayoría de mi inútil fortuna en un asilo para animales abandonados, desde donde escribo estas palabras. Ahora soy vieja, pero cuando todo esto ocurrió, era una jovencita de unos 13 años. Comenzaré describiendo nuestro hogar. Éramos polacos. El apellido de la familia era Gronsky. Y vivíamos en Estiria, donde teníamos un castillo habitado tan solo por mi madre, nuestra institutriz, una ilustre belga llamada Mademoiselle Bonnard, mi hermano y yo, además del servicio. Permítanme comenzar por mi padre. Era mayor, y tanto mi hermano como yo no éramos sino unos niños a sus ojos. De mi madre no recuerdo nada, pues murió dando luz a mi hermano, tan solo un año menor que yo. Nuestro padre era un erudito. Siempre estaba ocupado en la lectura de libros, principalmente sobre materias recónditas, y escritos en todo tipo de lenguas desconocidas. Tenía una barba larga, blanca, y normalmente llevaba una kipá negra de terciopelo. Qué bueno era con nosotros, más de lo que podría decir. Sin embargo, no era yo su favorita. Todo su corazón correspondía a Gabriel, a quien siempre llamaba por la forma familiar rusa, Gabriel. Estoy hablando de mi hermano, por supuesto, quien guardaba parecido con el único retrato de mi madre, un boceto al pastel, colgado en el estudio de mi padre. Sin embargo, en absoluto estaba celosa de él. Mi hermano fue y ha sido el único amor de mi vida. Por él estoy llevando un hogar para perros y gatos abandonado en Westbourne Park. Como ya dije anteriormente, en aquella época yo era una jovencita. Mi nombre era Carmela. Nunca cepillaba mi largo cabello. Siempre lo llevaba enredado y encrespado. No era guapa, al menos mirando una foto mía a esa edad, no creo que pueda describirme de este modo. Pero al mismo tiempo, cuando miro la foto, pienso que la expresión de mi cara pudo haber sido agradable para algunos. Rasgos irregulares, boca grande y grandes ojos salvajes. Yo era muy traviesa, pero no tanto como Gabriel, según Mademoiselle Bonnard. Debo decir que ella era verdaderamente una excelente persona, de mediana edad, que hablaba muy bien francés, aunque era belga, y también podía hacerse entender en alemán, que, puede que lo sepan o no, es la lengua actual de Estiria. Se me hace difícil describir a mi hermano. Había algo extraño y sobrehumano en él.
o quizás debería decir más allá del humano, algo entre lo animal y lo divino. Quizás la idea griega del fauno pueda ilustrar lo que quiero decir, pero tampoco es exacto. Tenía ojos grandes y salvajes, como los de una gacela. Su pelo, como el mío, estaba continuamente enredado. Los dos teníamos ese rasgo en común. Poco después supe que nuestra madre era de etnia gitana, lo que explicaría el carácter salvaje innato que dominaba nuestra naturaleza. Yo era bastante salvaje, pero Gabriel lo era mucho más. Por nada en el mundo consentía en ponerse zapatos y medias, a menos que fuera domingo, día en el que también permitía que le peinaran y solo a mí me dejaba hacerlo. Mi hermano podía correr más rápido que cualquier ciervo, saltar como una ardilla hasta la rama más alta de un árbol. Podría haber sido la personificación de la vitalidad. Rara vez Mademoiselle Bonheur podía hacer que aprendiera las lecciones, pero cuando lo conseguía, aprendía con una extraordinaria rapidez. Podía tocar cualquier instrumento imaginable. Cogía el violín por aquí, por allí, por cualquier lugar menos el correcto. Fabricaba instrumentos para sí mismo, a partir de cañas e incluso de palos. Mademoiselle Bonheur se esforzaba inútilmente en convencerle para que tocase el piano. Supongo que era lo que se dice un niño mimado, en el mero sentido superficial de la palabra. Nuestro padre le permitía todos sus caprichos. Una de las peculiaridades, cuando era muy pequeño, era el horror que sentía al ver la carne. Por nada del mundo la habría probado. Otra cosa especialmente destacable era su extraordinario poder sobre los animales. Todos parecían volverse mansos en sus manos y los pájaros se posaban en su hombro. A veces, Mademoiselle Bonheur y yo le perdíamos de vista en el bosque. De repente desaparecía y luego lo encontrábamos cantando dulcemente o silbando, para sí, con todo tipo de criaturas del bosque a su alrededor. Erizos, pequeños zorros, conejos silvestres, marmotas, ardillas y otros muchos. Muy a menudo se traía todos estos animales a casa e insistía en quedárselos. Esta extraña reserva de animales salvajes era el terror de la pobre Mademoiselle Bonheur. Mi hermano eligió vivir en una pequeña habitación en lo alto de una torre, pero en vez de subir por las escaleras, accedía trepando por un enorme castaño hasta llegar a la ventana. Pero en contraposición a todo esto, acostumbraba a ser el monaguillo de la misa dominical en la iglesia parroquial, con el pelo bien peinado y con su sobrepelliz y su sotana roja. Hasta ahora no he hablado del vampiro, pero permítanme que comience finalmente con mi narración. Un día, mi padre tuvo que ir a la ciudad vecina, como hacía con frecuencia, aunque en esta ocasión volvió acompañado por un invitado. El caballero, dijo, ha perdido el tren, dado que el anterior llegó demasiado tarde a nuestra estación y tendría que haber esperado en ella toda la noche, pues los trenes no pasaban con mucha frecuencia por allí. El caballero entabló conversación con mi padre durante el viaje en el tren, que llegó con retraso, y aceptó su invitación a pasar la noche en nuestra casa. Por supuesto, como ya se sabe, en estos lugares tan alejados de la vida urbana, somos casi patriarcales en nuestra hospitalidad. Se anunció bajo el nombre de Conde Bardalec, de origen húngaro, pero hablaba muy bien alemán. Su voz era peculiarmente suave e insinuante. Enseguida nos dimos cuenta de que sabía hablar polaco, y Mademoiselle Bonheur comentó lo bueno que era su francés. De hecho, parecía conocer todas las lenguas, pero déjenme darles mis primeras impresiones. Era bastante alto, con el pelo rubio y ondulado, más bien largo. Su figura tenía algo, no sabría decir qué, más bien serpentino. Sus rasgos eran refinados y tenía unas manos alargadas e hipnóticas, una nariz larga y un tanto sinuosa, una boca grácil y una mirada atractiva. Cuando llegó, sus ojos estaban medio cerrados. De hecho, los tenía normalmente así, de modo que no pude decidir cuál era su color y no fui capaz de adivinar su edad. De repente, Gabriel apareció en la habitación con una mariposa amarilla aferrada a su pelo. Por supuesto, con los pies descalzos y las piernas desnudas. El desconocido alzó la vista para verle, y entonces pude apreciar sus ojos. Eran verdes y parecían dilatarse y crecer. Gabriel se quedó petrificado, con una mirada asustada, como la de un pájaro fascinado por una serpiente, pero a pesar de ello,
le tendió su mano al recién llegado, Bardalek, al saludar a mi hermano. No sé por qué me fijé en algo tan trivial. Le presionó el pulso con el dedo índice. De repente, Gabriel salió como una flecha de la habitación y se apresuró hacia el cuarto de la torre, esta vez por las escaleras. La verdadera historia de un vampiro. Yo estaba asustada por lo que el conde pudiera pensar de él. Grande fue mi alivio cuando bajó vestido con su traje de terciopelo de los domingos, sus zapatos y sus calcetines. Lo peiné y lo puse más o menos derecho. Cuando el extraño bajó a cenar, había algo distinto en su apariencia. Parecía mucho más joven. Había elasticidad en la piel, lo que se combinaba con una complexión delicada, algo bastante raro en un hombre. Antes me había parecido verlo muy pálido. Durante la cena todos estuvimos encantados con él, especialmente mi padre. Bardalek parecía estar completamente familiarizado con todas sus aficiones. Una vez, cuando mi padre estaba contando una de sus experiencias militares, dijo algo sobre un tamborilero que fue herido en la batalla. Sus ojos se abrieron por completo y se dilataron de nuevo, esta vez con una expresión particularmente desagradable, pálida y apagada, y a la vez animada por una horrible emoción. Pero fue solo un instante. El principal tema de su conversación con mi padre fue cierto libro místico que acababa de comenzar y que no conseguía entender, pero Bardalek parecía comprenderlo perfectamente. A los postres, mi padre le preguntó si tenía mucha prisa en llegar a su destino, y de no ser así, ¿por qué no se quedaba con nosotros un poco más? Aunque nuestra casa estuviera en medio de ninguna parte, podría encontrar muchos libros interesantes en su biblioteca. No tengo ninguna prisa, contestó. No hay ninguna razón en particular para seguir mi viaje, y si puedo servirle para descifrar estos libros, será un placer para mí. Añadió con una sonrisa amarga, muy amarga. Como puede ver, soy cosmopolita, un trotamundo sobre la faz de la tierra. Después de cenar, mi padre le preguntó si tocaba el piano, y este se sentó al piano. Tocó una saltaz húngara, salvaje, rapsódica, maravillosa. Es el tipo de música que vuelve locos a los hombres. Continuó tocando en esa misma línea. Gabriel permaneció inmóvil junto al piano. Sus ojos se dilataron, la mirada quedó fija, su cuerpo tembloroso. Dijo muy despacio, creo que puedo tocarla. Entonces fue rápidamente a buscar su violín y su xilófono, hecho con sus propias manos, y alternó los instrumentos, interpretando la obra de maravilla. Bardalek lo miró y dijo con una voz muy triste, pobre niño, tienes el alma de la música dentro de ti. Yo no pude entender por qué parecía expresarle sus condolencias. En lugar de felicitar a Gabriel por el extraordinario talento que sin lugar a dudas había demostrado, Gabriel era tímido incluso con los animales salvajes, que se volvían dóciles con él. Nunca había congeniado con un extraño. De hecho, por regla general, si por casualidad un extraño venía a casa, se escondía y yo tenía que subirle la comida al cuarto de la torre. Imagínense cuál fue mi sorpresa cuando a la mañana siguiente lo vi andando de la mano de Bardalek por el jardín, hablando animadamente con él y mostrándole su colección de mascotas que había recogido en el bosque, para la que nos habíamos visto obligados a instalar un parque zoológico permanente. Parecía estar completamente bajo el dominio de Bardalek. Lo que nos sorprendió, aunque nos gustaba el extraño, especialmente por ser amable con él, fue que Gabriel parecía perder poco a poco su salud y su vitalidad, aunque en un principio nadie se diera cuenta, excepto yo, que estaba pendiente siempre de él. No había empalidecido todavía, pero había una cierta languidez en sus movimientos.
que de ninguna manera había tenido antes. Mi padre cada vez estaba más unido al conde, quien le ayudaba en sus estudios, y no le dejaba marchar, salvo a veces para ir a Triste, según decía, de donde siempre regresaba trayendo regalos, extrañas joyas y ropas orientales. Yo sabía que personas de todo tipo visitaban Triste, incluidos los orientales, pero había algo exótico y magnífico a la vez en aquellos objetos. Y es que ya entonces estaba segura de que probablemente no procedían de un lugar como Triste, del que yo recordaba sobre todo sus corbaterías. Cuando Bardalec se encontraba fuera, Gabriel preguntaba por él continuamente y hablaba sobre él sin parar. Al mismo tiempo, era como si recobrara el ánimo y su antigua vitalidad. Bardalec, en cambio, siempre parecía mucho más viejo, pálido y cansado a su regreso. Gabriel corría a su encuentro y lo besaba en la boca. Entonces, al conde le daba un pequeño escalofrío y poco después recobraba su juventud. Esta situación continuó así durante un tiempo. Mi padre no quería oír hablar sobre una partida permanente de Bardalec, quien se convirtió en un huésped de nuestra casa. Mademoiselle Bonnard y yo no pudimos evitar darnos cuenta de que algo había cambiado a Gabriel, pero mi padre parecía totalmente ciego. Una noche, bajé a buscar algo que había olvidado en el salón. En mi camino de vuelta pasé junto a la habitación de Bardalec. Estaba tocando uno de los nocturnos de Chopin, muy bello, en el piano que habían colocado allí especialmente para él. Me detuve apoyada en la barandilla para escuchar. Algo blanco apareció en la oscuridad de la escalera. En aquella zona creíamos en los fantasmas, por lo que el miedo me dejó paralizada y me aferré a la barandilla. ¿Cuál fue mi asombro cuando vi a Gabriel bajando despacio las escaleras, sus ojos fijos, como si estuviera en trance? Esta visión me aterrorizó más que si hubiera sido un fantasma. ¿Podía confiar en mis sentidos? Simplemente no me podía mover. Gabriel, vestido con su camisón blanco, bajó las escaleras, abrió la puerta de Bardalec y la dejó abierta. Él siguió tocando y hablaba al mismo tiempo. Tesoro mío, de buen grado te dejaría vivir, pero tu vida es mía y debo vivir yo, que preferiría morir. No tendrá Dios piedad en mí. La vida, la tortura de la vida, dijo en polaco en esta ocasión. En este momento hizo sonar un extraño y agónico acorde y luego continuó tocando suavemente. Gabriel, mi bien amado, mi vida, sí, la vida. Estoy seguro de que no es mucho lo que te pido. Seguramente tu sobreabundancia de vida pueda satisfacer a quien ya está muerto. Lo que debe ser, debe ser. Gabriel se quedó allí muy quieto y con la misma expresión ausente. Era evidente que caminaba en sueños. ¡Ah!, dijo Bardalec mientras seguía tocando con una mirada de terrible agonía, y entonces continuó con delicadeza. Vete ya, Gabriel. Gabriel salió de la habitación y subió las escaleras con el mismo paso lento, con la misma mirada fija e inconsciente. Bardalec golpeaba el piano y aunque no tocaba muy fuerte, parecía que las cuerdas se fuesen a romper. Nunca habéis escuchado una música tan extraña y desgarradora. Solo sé que Mademoiselle Bonnard me encontró inconsciente por la mañana al pie de la escalera. ¿No fue más que un sueño? Ahora estoy segura de lo que no fue, pero en aquel momento pensé que podría serlo y no dije nada a nadie sobre lo ocurrido. De todas formas, ¿qué podría haber dicho? Permítanme acortar esta larga historia. Gabriel, que jamás conoció un momento de malestar en toda su vida, cayó enfermo y tuvimos que ir a Graz en busca de un médico, el cual no pudo dar ninguna explicación a aquella extraña dolencia que lo había ido debilitando gradualmente, pero sin tener ninguna causa orgánica, según el doctor. ¿Qué querría decir con esto? Por fin mi padre se dio cuenta de que Gabriel estaba enfermo. Su angustia era aterradora. El último rastro grisáceo de su barba desapareció y se tornó blanco. Buscamos doctores en Viena, pero con el mismo resultado. Gabriel estaba normalmente inconsciente y cuando recobraba la conciencia solo parecía reconocer a Bardalec, quien se sentaba continuamente junto a su cama, cuidándolo con la mayor de las ternuras. Un día me encontraba en la habitación y Bardalec rompió a llorar repentinamente, casi ferozmente. Llama a un cura de inmediato. De inmediato, repitió. Ya es demasiado tarde. Gabriel extendió sus brazos de manera espasmódica y los puso alrededor del cuello de Bardalec.
Ese fue el único movimiento que había hecho en mucho tiempo. Bardalek se inclinó y lo besó en los labios. Corrí escaleras abajo e hice llamar al cura. Cuando volví, Bardalek no estaba allí. El cura administró la extrema unción. Creo que Gabriel ya estaba muerto, aunque en ese momento no lo creímos. Bardalek había desaparecido por completo y cuando lo buscamos no lo encontramos por ninguna parte. Ni lo he visto, ni he oído hablar de él desde entonces. Mi padre murió muy poco después, repentinamente envejecido y doblegado por la pesadumbre. Como resultado de todo esto, me convertí en la propietaria de todos los bienes de los Gronsky. Y aquí estoy, una mujer vieja, objeto de burla por llevar en memoria de Gabriel, un asilo para animales abandonados. Y por regla general, nadie cree en vampiros.